Yo creo que a través de este procedimiento que es piloto en la ciudad de Bogotá, el conjunto de la juventud y de la niñez que hay en el colegio, señor rector, nos permite un aprendizaje quizás de la más alta calidad, más allá que las matemáticas, la física, las ciencias naturales, la filosofía, porque las resume todas. Para hacer esto que se está haciendo aquí se necesita física, se necesita química, se necesita matemáticas, se necesita ciencias naturales, hasta astronomía diría yo, y muchísima filosofía. Lo que ustedes están presenciando aquí es un cambio del paradigma como contemplamos y entendemos el mundo. Y esa cosmovisión del mundo, ese entender el mundo de manera diferente, indudablemente hace parte de algo que llamamos la filosofía. Y en algo que es esencial para la humanidad, el cambio cultural. Dicen que no hay revolución real si no hay cambio cultural. La experiencia de mi vida y de lo que yo he entendido de la humanidad es eso. Necesitamos un cambio cultural. ¿Por qué? Porque cuando nos entregan este premio nos hablan en algunas de las palabras del tema del cambio climático. El segundo eje del plan de desarrollo de 3 objetivos que nos propusimos al inicio del gobierno es adaptar la ciudad al cambio climático y mitigarlo, es decir, combatirlo. 1 de 3, el primero, superar la segregación social, y el último, fortalecer el poder público. Sin fortalecer el poder público no podemos superar la segregación social y no podemos hacer los cambios culturales que son imprescindibles para adaptar la humanidad al cambio climático y ojalá para mitigarlo, es decir, para detenerlo. ¿Qué es el cambio climático? Pues el consumo de los seres humanos, que a través de usar camisas, sacos, pero fundamentalmente carros, emite gases efecto invernadero al planeta, que es básicamente metano y gas carbónico, y esos gases acumulados en la atmósfera en poco tiempo van haciendo lo que se llama el efecto invernadero, es decir, van calentando en promedio el planeta. Dicen los científicos que si crece 2 grados centígrados el promedio de temperatura en el mundo, suceden una serie de hechos que hacen más agudos los picos de los climas. Tenemos mucho más calor, tenemos mucho más lluvia, tenemos muchos más huracanes y más violentos, tenemos épocas de invierno más agudas, heladas, nieve en mayores cantidades que antes. Tenemos sequías y tenemos inundaciones. Y en la medida en que avance el cambio climático, es decir, en que más gases efecto invernadero lancemos al planeta, más agudos son los cambios del clima. De tal manera que esa catástrofe climática va produciendo muerte. Por un lado, el consumo de los seres humanos. Por el otro lado, en la medida que aumenta el incremento de la muerte, que al principio es de especies vegetales, después de animales y después de seres humanos. Es el principal problema de la humanidad. Del lado del consumo, ¿por qué crece? Yo diría, alcalde mayor de esta ciudad, que crece porque consumimos más por el mercado. No todos los seres humanos, los pobres consumen menos,
pero sectores muy pudientes de la sociedad mundial consumen en exceso. En la ciudad de Bogotá tenemos familias que tienen 4 y 5 carros y todos los días los usan. Tenemos modas que hacen que una camisa que pudiera durar 2 o 3 años dura un mes. Tenemos excesos de consumo que nos llevan a un derroche de energías del planeta. Eso no lo hacen todos los seres humanos, los hacen unos pocos. Las sociedades más ricas del mundo terminan siendo las mayores responsables del cambio climático que mata. Ahora podríamos decir, eso será dentro de 100 años, eso será dentro de un siglo, eso no lo viviremos nosotros, lo vivirán nuestros hijos, lo vivirán nuestros nietos, como si no tuviéramos responsabilidad sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Pero en realidad no es dentro de un siglo que lo vamos a vivir, lo vivimos ya. En el inicio de la alcaldía, toda el área occidental de la ciudad de Bogotá estaba inundada y teníamos 30.000 víctimas en la ciudad. Y en el país 140 muertos por inundaciones y millones de personas desplazadas de su territorio. No hace mucho, una inmensa sequía asolaba las regiones de Colombia. Bogotá, gracias a la empresa de acueducto, entre otras cosas, que a través de los años, con la empresa de energía, han construido grandes embalses de agua al norte de la ciudad sobre todo, y en Chingaza no sufrimos los efectos de la sequía en términos de sed. Pero ¿qué dirían los niños de La Guajira? Que murieron, y fueron miles de niños. ¿Qué dirían las especies animales como el chigüiro en el Casanare, que por miles desaparecieron? ¿Qué dirían los campesinos que producían alimentos y que vieron sus cosechas arruinadas? ¿Qué pensaríamos si lo que ya vivimos lo proyectamos dentro de 1, 2 o 3 años, sabiendo que dentro de 3 o 4 años va a ser peor? Indudablemente la juventud, la niñez, los jóvenes en general serían los primeros en decirle, oiga, póngase las pilas. Mientras nuestra prensa trata de cazar por allá las noticias malas de Bogotá, ¿cómo es que no analiza este problema? ¿Cómo es que no analiza el principal problema de la humanidad? ¿Cómo es que los esfuerzos del distrito por intentar adaptar la ciudad al cambio climático, haciendo que la gente constructora no construya en zonas de alto riesgo, haciendo que se expidan permisos necesarísimos cuando estamos en zonas de mediano riesgo, sabiendo que una montaña se puede desplomar si los aguaceros aumentan, que un río se puede desbordar si los aguaceros aumentan, o que todo el occidente de la ciudad con 1,5 millones de habitantes se puede inundar si los aguaceros aumentan? Que si las previsiones nos fallan, y la falla sísmica que tiene la reserva más importante de agua de Bogotá, Chingaza, tiene que cerrarse, tendríamos problemas de abastecimiento de agua para 9 millones de personas, que hay un riesgo latente y que por tanto es imprescindible tomar medidas inmediatas para mitigar y adaptar la ciudad al cambio climático. ¿Cómo es que no es un debate público? El cambio climático es ya, y tenemos que actuar. Y la acción tiene que ver con lo que origina el cambio climático. Y ahí, ¿por qué tanto conflicto, tanto silencio para no discutir
lo que significa estas circunstancias. Es que si actuamos en la causa, tenemos que actuar en el consumo de los seres humanos, en la manera como consumen, en sus hábitos, en su cultura de consumo. Y no es al pobre al que le tenemos que decir consuma menos, coma menos. Al contrario, es en las capas más poderosas de la sociedad humana, colombiana y bogotana, en donde les tenemos que decir consuman menos. Consuman menos carros, consuman menos gasolina, no construyan en áreas de alto riesgo simplemente por ganar codiciosamente, no construyan y consuman elementos que no se puedan reciclar, permítannos reciclar y no hacer negocio de unos cuantos empresarios de recoger residuos y enterrarlos para producir metano, gas de efecto invernadero, en el relleno sanitario que queda precisamente donde viven los pobres. Lo que ustedes están haciendo aquí y aprendiendo, y ya enseñándole a la ciudad, es cómo se puede usar una energía que no produce gases de efecto invernadero. Y la empresa de acueducto, cuya razón social es para el agua, ha entendido que en los campos de los servicios públicos hay que integrar los servicios. Aquí se demuestra cómo es que la empresa de energía eléctrica de Bogotá no puede pensar en el aseo de la ciudad, en electrificar el transporte para que el transporte no use gasolina que produce gases de efecto invernadero y sí use energía eléctrica cuya materia prima es el agua. Y si la materia prima de la energía eléctrica es el agua y la materia prima del acueducto es el agua, ¿por qué no se integran? En procesos sinérgicos, conjuntos, aquí lo estamos viendo. La empresa del acueducto usa la energía de la velocidad del agua que va en los tubos para producir energía eléctrica. Y usa su colegio para demostrarle a la sociedad bogotana y colombiana que además podemos usar el sol que no contamina para no solamente autosostener la energía del colegio, sino para entregarle energía a la sociedad bogotana, como ustedes aquí lo están demostrando. Y están enseñándole a la sociedad bogotana qué significa recoger el agua lluvia y en vez de dejarla pasar, usarla y reemplazar con ese agua lluvia lo que sería una utilización depredadora del agua potable que se necesita es para la vida, cuando el agua lluvia puede utilizarse con otros objetivos diferentes a los del agua potable. Ustedes le están enseñando a la sociedad bogotana cómo se puede construir una sociedad sostenible y equilibrada con la naturaleza, cambiando la cultura del consumo. Y en esa medida, este premio que aquí nos ganamos, de guianza y alianza por la tierra, el aire y el agua, que se lo han entregado al alcalde mayor, yo se lo entrego al rector del colegio Ramón B. Jimeno, como un agradecimiento por la enseñanza que ustedes nos están dando. Gracias por haberme escuchado, muy amables.